esta calurosa mañana, ¿verdad? Todavía de invierno, pero ya se siente como si fuera verano, ¿verdad, hermanos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar hoy aquí en este lugar en el cual nos reunimos, ¿verdad?, como iglesia, y podemos disfrutar la compañía los unos de los otros, ¿verdad? Y bien, como algunos de ustedes saben, ¿verdad?, el pasado 8 de marzo, en esta semana, ¿verdad?, pues se celebró de manera mundial el Día de la Mujer, ¿verdad? Y pensaba yo en lo siguiente, porque a lo mejor a veces algunos de nosotros, ¿verdad?, decimos, bueno, pero ¿qué es lo que se celebra? Porque escuchamos en las redes sociales, escuchamos en las noticias, ¿verdad?, pues que no quieren que se les felicite a las mujeres, ¿verdad? Porque ¿por qué se les debería de felicitar? Y pues obviamente, ¿verdad?, habrá gente que en algún momento, ¿verdad?, pueda experimentar una cierta confusión, ¿verdad?, del por qué se celebra y el por qué a lo mejor las mujeres hoy en día no quieren ser felicitadas. Y la pregunta que venía a mi mente, y es algo de lo que quiero compartir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si a alguien de nosotros, ¿verdad?, aún a ustedes mismas, hermanas, le preguntaran, ¿verdad?, ¿qué es para usted una mujer?, ¿qué respondería? Sí, porque aquí es importante entender esa parte, ¿verdad? ¿Qué podemos responder si nos preguntan, bueno, ¿y tú qué consideras que es una mujer? ¿Sí? Porque tenemos que entenderlo, nosotros que hemos escudriñado la palabra de Dios, tenemos que entenderlo a la luz de lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque hoy en día, pues incluso hay hombres que dicen que son mujeres, bueno, que tienen una mujer dentro, que está encerrada dentro de un cuerpo de un varón, de un hombre, ¿sí? Y yo creo que hemos escuchado de ese tipo de situaciones, pero mire, déjeme leerle algo. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, fíjese bien, nada más para que lo tengamos en perspectiva. El Día de la Mujer se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. De igual forma, escúchelo bien, sirve para visibilizar, ¿sí?, la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial, a fin de que las mujeres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres, incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la doble jornada de trabajo, ¿verdad? O sea, eso es en concreto, de acuerdo a lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Y en lo que yo meditaba era en lo siguiente, ¿verdad? A veces cuando uno le pregunta a alguien, ¿verdad?, bueno, ¿tú qué consideras que es una mujer? ¿Qué responderías? ¿Sí? ¿Qué responderías? Y bueno, yo anotaba, ¿verdad?, lo siguiente, y quiero que reflexionemos sobre esto ante esta pregunta, ¿verdad? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y vamos a comenzar con esta escritura. Y quiero invitar a los niños, ¿verdad?, para que puedan salir a su clase en esta tarde. Los niños puedan salir a su clase. Y vamos a leer lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. De hecho, en el primer capítulo de Génesis se describe, ¿verdad?, la creación de todo lo que conocemos de este mundo. Pero bien importante, dice la palabra de Dios, que en el sexto día, escúchelo bien, en el sexto día, fueron creados el hombre y la mujer. ¿Sí? Y mire lo que dice la palabra, para que entendamos esto. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Escúchelo bien, creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. ¿Sí? Así que si usted se ha preguntado cómo es Dios, pues véase al espejo, ¿verdad? Porque dice la escritura que Él nos hizo a su imagen. Quiere decir que tiene 2 ojos, 2 orejas, una boca, una nariz, ¿sí?, 2 manos, 2 brazos, 2 piernas. Somos semejantes a Dios, ¿verdad? Porque Él nos hizo a su imagen. De todo lo creado, nosotros somos los únicos seres que fuimos hechos a la imagen de Dios.
Sí, somos los únicos seres. Ay, pastor, pero a veces yo leo la palabra de Dios y encuentro, ¿verdad?, ciertas cosas que Dios dice, ¿verdad?, que había seres vivientes que tenían ojos por todos lados. Bueno, ok, Dios creó otros seres, pero Dios mismo, o nosotros más bien, somos como Dios, ¿sí? Porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero hay algo bien importante que señalar aquí. Dice, a imagen de Dios los creó, y fíjese cómo define esto: varón y hembra que los creó. Quiere decir que no hay nada intermedio, ¿verdad? No hay nada en el punto medio. La palabra es clara y dice que solamente hizo ¿qué? Varón y hembra. Y dice el verso 28, porque mire, aquí es donde tenemos que entender cómo funciona la biología. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. ¿Sí? Fructifiquen y multiplíquense. Dice, llenen la tierra, que eso sí que nos hemos encargado de ello, ¿verdad?, de estar llenando la tierra. Dice, sojúzguenla y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a establecer algo bien importante. En el jardín del Edén, que fue donde Dios puso a la primer pareja que Él creó, porque independientemente de que Dios había creado ya todo el mundo existente, Él hizo en especial un lugar donde puso a esa primer pareja, lo que se conoce como el jardín del Edén. Ahí fue donde Dios puso a esa primer pareja. Así que cuando Dios colocó a esa primer pareja en el jardín del Edén, Él hizo una pareja binaria que solamente consistía de un hombre y una mujer. Escúchelo bien. Dios creó que a un hombre y a una mujer. ¿Sí? En un principio eran una pareja con una naturaleza santa que caminaba en una relación íntima con su Creador, como portadores de su imagen. Recuérdelo que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y dice, y dada la grandeza y la sabiduría de Dios, Dios creó dos géneros con grandes similitudes, pero diferencias que al vivir en armonía pudieran reflejar a Dios ante el mundo de una manera mejor que si solo hubiera un solo género. ¿Sí? Entonces, mire, hoy en día el hombre, ¿verdad?, y la mujer han declarado que sí existen 98 géneros. No sé si sabía usted, pero han declarado que existen 98 géneros. Sí. Hay algunos, ¿verdad?, que por dentro se sienten árboles y quieren que se les reconozca así, ¿verdad?, como árboles. Otros, ¿verdad?, que se sienten como animales y quieren que se les reconozca de esa manera. Sí. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Hombres que dicen estar dentro del cuerpo de una mujer y mujeres que dicen estar dentro del cuerpo de un hombre. Sí. Y quiere que se le reconozca de esa forma, ¿verdad? Por eso es que siempre que analizamos algo tenemos que analizarlo bajo la perspectiva y directriz de lo que dice la palabra de Dios. Ahora mire, fíjese, tanto el hombre como la mujer son capaces de mostrar la sabiduría y grandeza de Dios. Escúchelo bien, tanto el hombre como la mujer son capaces de mostrar la sabiduría y la grandeza de Dios. Vayamos al capítulo 2 y vamos a leer ahora de los versículos 15 al 18 de Génesis. Génesis 2, versículos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Mire. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, hermanos? Dios, ¿verdad? Sí. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda ¿qué? Idónea para él. Fíjese bien, le haré ayuda idónea para él. Dice la NTV de la siguiente forma. Dice, no es bueno que el hombre esté solo,
haré una ayuda ideal para él. ¿Sí? Una ayuda ideal para él. Si en algún momento usted ha dudado que su esposa sea una ayuda ideal, pues Dios dijo que esa es la ayuda ideal. ¿Sí? Porque al final de cuentas, Dios dijo que iba a crear a una mujer para cada hombre. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted la frase esa de que al fin alguien se topó con la horma de su zapato? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted esa frase? Ah, bueno, pues la mujer que tiene ahí es la horma de usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios determinó que existiera una mujer para cada hombre. ¿Sí? Una mujer para cada hombre. Y a lo mejor usted dirá, ay, pastor, pero yo no sé por qué tengo a este hombre en mi casa. Bueno, pues esa no es culpa ni de Dios ni de nadie, es culpa de usted porque usted lo eligió. ¿Sí? Usted escogió compartir su vida con él, ¿cierto o no? O digo, ¿la obligaron? ¿Le pusieron una pistola para que fuera y se casara con él? No. Él es el que anduvo de rogón. Él es el que anduvo ahí buscándola. Él es el que le decía, no, mira, si te casas, ¿verdad? Te voy a poner tu casita, ¿verdad? Vamos a vivir felices toda la vida, o sea. Así que en ese aspecto, ¿verdad? Usted lo eligió. Pero mire, no estamos hablando de eso. Vamos hacia lo siguiente. Mire, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos diferencias, ¿sí? ¿Cuántos entendemos esto? Que hombres y mujeres tenemos diferencias. ¿Cree usted que hombres y mujeres somos diferentes? Por supuesto, ¿verdad? Totalmente diferentes, ¿sí? Totalmente diferentes. ¿Sí? Pero independientemente de que somos diferentes, escúchenlo bien, cada uno valora al otro por esas diferencias que tiene. ¿Sí? Aunque somos diferentes, cada uno valora al otro por esas diferencias que tiene. ¿Sí? Y en un principio, aunque la primer pareja entendía que había diferencias entre ellos, se valoraban entre ellos, pero ¿sabe qué? Tenían una meta en común por la que podían estar trabajando en equipo. Y eso es lo que últimamente hoy en día es lo que ha faltado dentro de nuestra sociedad. Se nos ha olvidado que no trabajamos de manera individual, sino que trabajamos en conjunto, trabajamos como equipo. Somos una misma carne, somos un mismo ser. Pero ¿sabe qué pasa? Que hoy en día, ¿sí? Hombres y mujeres, con tantas situaciones que están aconteciendo en el mundo actual, cada uno quiere trabajar para su propio bien. Y se está olvidando del principio que Dios estableció desde el momento de la creación de la primer pareja. Que ya no se trata de mí, ya no se trata de ti, se trata de nosotros dos. ¿Sí? Y eso es lo que hemos olvidado. No se trata de mi dinero, ni se trata de tu dinero. Se trata de nuestro dinero. No se trata de tus hijos, ni se trata de mis hijos. Se trata de nuestros hijos. No se trata de tu casa, ni se trata de mi casa. Se trata de nuestra casa. Pero eso es lo que hoy en día se ha olvidado por completo. Y nos hemos olvidado de los principios que Dios estableció desde el instante en que Él dijo, ¿verdad? Voy a hacer a alguien a mi imagen conforme a mi semejanza. Sí. Y después de haberlos creado, dijo, no es bueno que esté solo, le voy a poner una ayuda ideal, idónea, la que Él necesita. ¿Para qué? Para que los dos puedan trabajar en conjunto, para que los dos puedan lograr algo, para que los dos puedan llegar muy lejos. Pero mira, al principio dice la palabra de Dios que ninguno de ellos conocían el pecado. Había una inocencia en su forma de pensar y actuar. Y escúchelo bien, cada uno confiaba en el otro. Mire, vayamos ahí mismo, capítulo 2, pero ahora versículo 23 al 25. Escúchelo bien. Dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y aquí hay una buena interrogante que nos podríamos hacer, ¿verdad? ¿Qué fue primero, hermanos? ¿El hombre o la mujer? El hombre, ¿verdad? Pero el hombre no puede seguir si no procede de la mujer, ¿verdad? Porque ¿a quién le dio Dios la capacidad de poder procrear?
a la mujer, ¿verdad? Entonces, ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre es sin la mujer. Y estoy citando lo que está en primera carta a los Corintios capítulo 11 y que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre es sin la mujer. Así que los dos provenimos de parte de Dios y los dos somos necesarios. ¿Para qué? Como lo leíamos hace un momento, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 28, para que podamos fructificar, para que podamos multiplicarnos y para que podamos llenar la tierra. ¿Me entiende? Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando el primer hombre, en este caso Adán, vio a la mujer, exclamó lo siguiente: este es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y dice el verso 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, ¿verdad? Fíjese bien qué curioso. Dice, lo que nos dice el verso 23 explica por qué tenemos que dejar a nuestros padres para unirnos a nuestra esposa y convertirnos en uno solo. Quiere decir que el plan de Dios hasta el día de hoy sigue siendo el mismo, ¿verdad? El día que decidimos casarnos, el día que decidimos vivir aparte con nuestro esposo, nuestra esposa, tenemos que dejar la casa materna, la casa paternal, dejar a nuestros padres, ¿sí? Por eso la palabra casados nos dice es casa para ¿cuántos? ¿Sí? No como la serie esa de televisión que es una familia de 10, ¿verdad? Y que todos ellos viven ahí en una misma casa, en un mismo departamento. No. Casado nos habla de que es una casa para dos, ¿sí? Para un hombre, para una mujer, porque a través de su unión ellos pueden procrear hijos para poder continuar con sus generaciones. Ahora mire, dice el verso 25, y aquí es donde la palabra de Dios nos aclara el hecho de que ellos vivían en un estado de inocencia y en un estado de confianza el uno con el otro. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante que preguntar, ¿sí? Y es algo que comentaba yo el mes pasado, ¿verdad? En la reunión de matrimonios. Por cierto, les recuerdo, hermanos, que este próximo sábado vamos a tener nuevamente nuestra reunión de matrimonios en punto de las 6 de la tarde, este próximo sábado. Así que no se lo olvide, ¿verdad? No vaya a faltar. Lástima que no vino la vez pasada, ¿verdad? Pero bueno, espero que en esta ocasión no vaya usted a faltar y podamos estar aquí, ¿verdad? Pero algo que yo explicaba y que de alguna manera también todo esto se perdió por la misma caída en desobediencia, por la misma caída en el pecado. Y decía yo lo siguiente, ¿verdad? Hoy en día las parejas, ¿verdad? O la mayoría de las parejas, no digo que todas, pero casi la mayoría de las parejas difícilmente pueden verse el uno al otro en el primer estado en el cual Dios los puso, ¿sí? Porque hoy en día muchas parejas difícilmente, ¿verdad?, se pueden contemplar desnudos el uno al otro, ¿sí? Y yo creo que usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque mire, la palabra de Dios enseña que nos está prohibido contemplar la desnudez de otra persona a menos que sea nuestro esposo o nuestra esposa, ¿sí? Y lo dice la palabra de Dios. Pero curiosamente, cuando una pareja está unida, cuando una pareja está ya en matrimonio, a veces ya no se quieren ver, ¿sí? Ya no se quieren ver. Cuando no hay nada de malo en eso. Cuando no hay nada de, ¿cómo explicarlo? No hay nada de morboso en eso. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque tenemos conceptos a veces equivocados en nuestra mente y no vamos a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios quiere restaurar nuestros pensamientos, quiere restaurar nuestra manera de conducirnos, tanto en el hogar, y Dios tiene que empezar precisamente por el núcleo más importante de la familia, que es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? La unión entre un hombre y una mujer, para que a través de esa unión ellos puedan procrear hijos, ¿sí? Y pueda continuar la raza humana.
Yo le pregunto, ¿podrá un hombre con otro hombre procrear hijos? No, ¿verdad? ¿Podrá una mujer con otra mujer procrear hijos? No, porque definitivamente, ¿verdad? Lo que la ciencia ha descubierto y hasta el día de hoy sigue estando vigente es que es necesario que haya una unión entre un hombre y una mujer para que la familia pueda continuar, ¿sí? Para que pueda haber procreación. Ahora mire, hoy en día, en la actualidad, mucha gente vive una confusión respecto al género. Escúchelo bien, porque la cosmovisión, ¿verdad?, que está en auge en nuestra cultura, pues está a años luz de la realidad diseñada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los seres humanos tenemos una mente tan finita, tan pequeña, que es por eso que nos cuesta trabajo alcanzar a comprender que lo que fue creado por Dios ha quedado ya establecido. ¿Qué pasa? Queremos cambiar las cosas, pero queremos cambiarlas solo a través de nuestro pensamiento, cuando las cosas ya están perfectamente bien establecidas por Dios de muchas maneras. Mire, hoy se afirma, escúchenlo bien, hoy se afirma que el género no es binario y que es posible ser de un género y estar atrapado en el cuerpo del sexo opuesto. Y lo cual requiere, fíjese bien, porque es el pensamiento que está permeando en muchos lados y que muchas veces también ha permeado dentro de la iglesia, escúchelo bien, dentro de la misma iglesia cristiana, ha permeado luego ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Y que dice que se requiere de una emancipación de dicha tiranía. ¿Por qué? Porque si yo, es un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que así me siento, pero ¿por qué si yo, ¿verdad?, me siento una mujer, estoy encerrada en el cuerpo de un hombre? Debo de emanciparme de esa situación y debo demostrar lo que yo por dentro soy, no lo que por fuera estoy mostrando a los demás. Imagínense nada más, o sea, qué pensamiento de locura. Cuando desde un principio fuimos creados, o cuando nacimos siendo hombres o nacimos siendo mujeres. ¿Sí? Así de sencillo. Pero hoy en día, ¿verdad?, se batalla con todo ese tipo de situaciones. Pero fíjese bien, una generación individualista puede concluir que la esencia de una persona puede ser definida con base en los sentimientos, ¿sí? Con base en los sentimientos. O sea, por eso es que mucha gente se basa solamente a lo que siente y no a lo que verdaderamente es. Mire, para definir esto, porque quiero tratar de darme a explicar. Cuando nos enamoramos de alguien, hermanos, ¿nos enamoramos con la razón o nos enamoramos con los sentimientos? A ver, usted dígame, ¿cómo nos enamoramos? ¿Con la razón o con los sentimientos? Casi la mayoría nos enamoramos con los sentimientos, ¿verdad? Sí. ¿Y sabe por qué nos enamoramos con los sentimientos? Porque los sentimientos y las emociones es algo que Dios colocó dentro de nosotros y que nos llevan a sentir atracción por otra persona. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Bueno fuera, ¿verdad?, que nos enamoráramos por la razón, porque de esa manera analizaríamos correctamente, ¿verdad?, el futuro que nos espera. Porque muchas veces no es el futuro que nosotros sentimos que va a ser. ¿Qué ha hecho la industria de la televisión o del cine o de los medios? Pues venden la idea, ¿verdad?, de que encuentres a tu príncipe azul, de que rescates a tu princesa de la torre esa alta donde está atrapada. Y que una vez que la encuentres, una vez que la rescates, una vez que encuentres a tu príncipe, ¿verdad?, se van a casar y los dos van a ser sumamente felices, ¿cierto o no? Esa es la idea que nos venden. Pero unirnos, casarnos, enamorarnos con la razón, pues nos va a llevar a algo mucho más sólido. ¿Sí? Ahora bien, nadie se casa por la razón. Claro, a menos que tenga algunas razones de mucho peso, ¿verdad? Sí, si hay dinero de por medio, pues sí se casan por la razón, ¿verdad? Dicen, no, pues es que esta me conviene, ¿verdad? Sí. Pero casi la mayoría nos casamos por los sentimientos. ¿Sí?
Porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, pues nos tiene que gustar la persona, ¿sí? O sea, si mi esposa no me gustara, no me hubiera casado con ella. Y si yo no le gustara a ella, ella no se hubiera casado conmigo, ¿o no? O sea, así es como funcionan las cosas en este mundo. Pero fíjese qué cosas ha permeado todo esto. Porque mire, la gente hoy en día se basa en el hecho de que puede definir, escúchelo bien, puede definir su género con base a los sentimientos. Incluso si sus sentimientos, óigalo bien, son contrarios a la genética, son contrarios a la embriología, son contrarios a la endocrinología, a la neurobiología y a la neurofisiología. ¿Sí? Porque yo, o sea, no, me sigue haciendo un shock en mi cabeza. ¿Cómo puede ser verdad que un hombre se enamore de otro hombre? O sea, no lo entiendo. De verdad, hermanos, o sea, no alcanzo a comprender cómo funciona eso. O que una mujer se enamore de otra mujer. Pero ¿sabe qué? Cuando los sentimientos y las emociones ganan demasiada ventaja en nuestras vidas, nos pueden llevar a eso. Sí. Porque hay gente que se mueve por lo que siente y no por lo que es correcto. Por eso es que también, ¿verdad? Dentro de la sociedad pues se han dado muchas cosas. Sí. Hay, por ejemplo, personas mayores, adultos, que sienten atracción por los niños. ¿Sí? Y es lo que se conoce como la pederastía. Que una persona adulta siente atracción por los niños y quiera tener relaciones sexuales con niños. Pero como lo sienten, como eso les emociona, se dejan llevar por esas situaciones. Por eso le digo que el mundo en definitiva está de cabeza, pero algo que a mí me da certeza y seguridad es que todas estas cosas que están pasando, hermanos, solamente es el panorama de que la venida de Cristo está cada vez más cerca. ¿Sí? Así de sencillo. Jesús dijo lo siguiente, ¿verdad? Dice, cuando yo vaya a regresar por ustedes, la maldad en este mundo, ¿sabe qué va a pasar? Va a aumentar. Sí, eso es lo que va a acontecer. La maldad en este mundo va a aumentar. Y dígame sí o no, la maldad en este mundo está aumentando, ¿cierto? O sea, quiere decir que Cristo cada vez está mucho más cerca de venir por nosotros. Porque la maldad ha crecido de una manera desorbitada. Ahora mire, la ciencia pone al descubierto el diseño radicalmente distinto del hombre y de la mujer. Por ejemplo, aunque parecemos iguales en el aspecto anatómico, y digo iguales ¿por qué? Porque tanto hombres como mujeres tenemos 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies. Tenemos 20 dedos, ¿verdad? 10 en las manos y 10 en los pies. ¿Sí? O sea, anatómicamente somos iguales, pero escúchelo bien, la función fisiológica es distinta en cada género. Genéticamente hablando, lo único que nos diferencia entre hombres y mujeres, ¿sabe qué porcentaje es? El 1%. Solamente el 1% nos diferencia el uno del otro. Pero ese 1%, escúchelo bien, ese 1% tiene implicaciones inmensas en manos de Dios. Porque mire, hoy en día, ¿sabe usted lo que es una resonancia magnética? ¿Sí han escuchado eso, hermanos? Lo que es una resonancia magnética. ¿Qué es lo que hace una resonancia magnética? A ver, ayúdeme, para ver si lo podemos comprender. Una resonancia magnética nos escanea por completo. ¿Sí? Nos escanea por completo. ¿Y saben qué han descubierto en las resonancias magnéticas? Que el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, ¿qué cree? Funcionan diferente. Sí, funcionan diferente. Mira, hay mujeres, y espero que me lo agradezcan, hermanas, por decirlo, pero hay mujeres que pueden hacer 6, 7 o 8 cosas al mismo tiempo y en todas están atentas, ¿sí o no? Y los hombres, ¿sabe qué? Nada más podemos hacer una cosa. Y si nos distraen de esa, se nos olvida por completo qué era lo que estábamos haciendo. ¿Se da cuenta cómo funciona el cerebro de una mujer? O sea, funciona, pero
revolucionado. Por eso es que en las resonancias magnéticas se ha descubierto eso, que nuestros cerebros trabajan de manera diferente. Por eso cuando usted ve que su esposo está frente al televisor, no lo perturbe, porque está totalmente concentrado, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está viendo, tiene que estar atento a eso, porque si no, mire, se distrae y ya de ahí se le olvidó todo lo demás. Cuando quiere hablar con él, ¿sí?, dígale que apague el televisor, que deje el celular, que la mire fijamente para que le pongamos atención. Porque si no lo hacemos, hermanos, nosotros nos distraemos fácilmente. Pero la mujer no. La mujer está atenta. Yo a veces, ¿verdad? Mire, me he dado cuenta, estoy en el patio haciendo otra cosa, mi esposa está dentro en la casa preparando la comida y de repente, yo no sé cómo le hacen. Pasa alguien, me saluda, ¿verdad? Algún vecino, eso, y me dice ella cuando entro, ¿con quién estabas hablando? Digo, no, pues pasó el vecino. ¿Pero por qué le dijiste esto? Le digo, ¿a poco escuchaste? No, es que ustedes, hermanas, o sea, tienen eso que les llaman sexto sentido, ¿verdad? O sea, apenas nosotros vamos a decir algo, ustedes ya la cacharon, ¿verdad? Y ya saben cuál va a ser nuestra respuesta. Pero mire, ese 1% que nos hace diferentes genéticamente, ¿verdad?, se ha descubierto tanto en las resonancias magnéticas como en las tomografías, una emisión, escúchelo bien, científicamente hablando, una emisión de positrones que han demostrado esas diferencias en nuestra función cerebral de cada género, lo que a su vez demuestra las diferencias en las habilidades de cada género. Hombres y mujeres tenemos habilidades diferentes. Sí, hombres y mujeres tenemos habilidades diferentes. Por eso a veces a mí también me hace así como que un shock en mi cabeza el hecho de que una mujer, y no es que quiera yo hacerla menos, pero que una mujer quiera igualarse o compararse con nosotros en la función de desempeñar un trabajo, cuando realmente, o sea, tenemos capacidades totalmente diferentes. Mire, hágase esta pregunta. Yo sé que hay a lo mejor niñeros, ¿verdad?, que son los que se encargan de cuidar a los niños. Pero han de ser muy contadísimos. Porque mire, los hombres somos muy desesperados, ¿o no, hermanos? Sí, somos muy desesperados. Sí, casi no tenemos paciencia. Nos gusta ser hijos, pero no nos gusta cuidarlos. Sí. Porque sí, hacerlos sí nos encanta, ¿verdad? Pero cuidarlos, eso no. Pero en cambio una mujer tiene esas capacidades para poder cuidar de los niños. Tiene paciencia. ¿Sí? Y entonces en habilidades somos totalmente diferentes. Mire, yo no me imagino, ¿verdad? O bueno, no me ha tocado ver. Pero por ejemplo, en el trabajo de la construcción, hermanos, que se requiere, o sea, ciertas habilidades, cierto conocimiento, cierta fuerza física. Bueno, me ha tocado ver que una mujer, ¿verdad?, esté excavando hoyos, colando una casa, haciendo todo ese tipo de situaciones. Probablemente puede ser que sí las haya, pero se requiere, ¿verdad? Se requiere, o sea, una fuerza física que va más allá tal vez de para lo que una mujer está diseñada o ha sido creada. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender todas las cosas cómo funcionan a la luz de la palabra. O sea, yo entiendo, ¿no?, que a lo mejor por muchos años, tanto se ha ejercido, ¿verdad?, un machismo, porque esa es la palabra correcta, se ha ejercido un machismo equivocado, pero a la vez hoy en día también, ¿verdad?, se está desorbitando un feminismo totalmente fuera de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un orden. No hay un orden en esas cosas. Mire, ¿cuándo ha visto usted? O sea, a lo mejor sí ha pasado, pero ¿cuándo ha visto usted que en una marcha, ¿sí?, ¿sí?, en forma de protesta, se vayan haciendo destrozos, ¿verdad?, por parte de los hombres hacia otras personas en forma de agresión? ¿Cuándo se ha visto eso? A lo mejor está muy contado. Pero por ejemplo, yo a lo que la historia
o sea, nos ilumina, o lo que la historia nos arroja, es que la mayoría de las veces que se pelearon por derechos laborales, ¿sí?, nunca se llegaron a hacer tales cosas como esas, y que vamos a pensar que a lo mejor en su mayoría, en algunas revoluciones que se han dado a través de la historia, y que han sido más los hombres los que han llevado la batuta en ese sentido, pues a lo mejor se hacía tal vez algo con la finalidad de conquistar algo. Pero mire, vamos a pensarlo, vamos a verlo así, ¿verdad? Porque aunque internacionalmente sí existe un Día del Hombre, no sé qué día es, ¿verdad? Sí, pero sí existe un Día del Hombre. No hacemos una marcha para protestar por nuestros derechos, porque no la hacemos. Sabemos cuáles son. Sí. O al menos yo así lo digo. Yo sé cuáles son mis derechos como hombre. Sí. Y yo no estoy en contra, ¿verdad?, de que en algún momento, ¿verdad?, un grupo de mujeres quiera protestar exigiendo sus derechos. ¿Pero usted cree que la manera en cómo lo hacen será la manera correcta? ¿Será la manera adecuada? Fíjese bien. Alguien en alguna ocasión le preguntaba a un pastor y le decía lo siguiente, ¿verdad? Pastor, ¿por qué si cada vez se han ganado más derechos para las mujeres, por qué sigue habiendo feminicidios? ¿Sí? Porque es algo, hermanos, que en nuestro país está muy latente. ¿Sí? ¿Sabe usted que diariamente mueren más de 3 mujeres? Diariamente. ¿Sí? Más de 3 mujeres. Y en algún momento, ¿verdad?, cuando le hicieron esa pregunta al pastor, este pastor respondió de la siguiente manera. Dice, algo que tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios, y algo que tenemos que entender a la luz de cómo fuimos creados como hombres y mujeres, ¿sí?, es que muchas veces cuando alguien intenta, ¿sí?, ocupar una posición para la cual no fue creado o no fue diseñado, ¿sí?, su contraparte reacciona de una manera agresiva a raíz de eso. Y lo podemos analizar, hermanos, en muchos aspectos y en muchas historias que la palabra de Dios nos habla. Mire, tan solo por mencionar algunos, ¿sí?, para tener claro esto. Ve usted, por ejemplo, en la vida del rey David. Recordemos que el rey David, bueno, en una ocasión se topa con un hombre llamado Nabal. Esto lo puede usted encontrar en el primer libro de Samuel. Se encuentra con un hombre llamado Nabal, pero ese hombre era un hombre perverso, era un hombre malo. Sí, escúchelo bien. La esposa de este hombre, llamada Abigail, era una mujer noble, era una mujer sabia, era una mujer entendida. Sí. Este hombre era malo, pero su esposa era una buena mujer. Sí. Los siervos de David en alguna ocasión ayudaron, cuidaron a los trabajadores de este hombre. Y entonces David mandó a decirle a este hombre, mira, durante el tiempo de la cosecha, mis hombres estuvieron al cuidado de tus trabajadores para que nada les aconteciere, para que no perdieran la cosecha, para que nadie les robara. Dice, entonces yo te pido que nos des algunas provisiones para nosotros, para poder sobrellevar este tiempo que estamos nosotros en el exilio. ¿Y sabe qué fue lo que contestó este hombre? No reconoció esa ayuda, no reconoció lo que David y sus hombres habían hecho por sus trabajadores. Pero su mujer, Abigail, que estaba escuchando lo que este hombre, ¿sí?, iba a hacer para con David, se adelantó. ¿Y sabe qué hizo? Preparó a varios de los siervos con víveres, con provisiones, y se adelantó. Porque para esto, cuando la respuesta ya había llegado con David, David sabe que era lo que tenía planeado, ir y matar a ese hombre. Sí. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Recordemos que antes las cosas así funcionaban, ¿verdad? Ok, tú me respondes de esta manera, entonces yo te contesto de esta otra. Recuerde que ellos vivían en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Sí.
Entonces, cuando David ya iba camino a destruir a este hombre, esta mujer llega, ¿verdad? Y le dice a David, mira, no tomes en cuenta lo que mi esposo ha hecho. Porque la acción que él ha hecho, ¿verdad? Él no entiende de estas cosas, ¿sí? Él solamente piensa en él mismo. Dice, entonces yo aquí te traigo esto, ¿verdad? Como una ofrenda de paz para que tú puedas, ¿verdad?, alimentar a tus hombres, para que ustedes puedan sobrellevar esta situación y no haya necesidad de que se derrame sangre. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que esta mujer era una mujer sabia, entendida, ¿sí? Era capaz de ¿qué? De poder visualizar las cosas cómo funcionan. ¿Sí? Veamos otro caso. Está el caso del rey Acab, ¿sí? Un hombre que fue rey de la nación de Israel y que en su momento, escúchelo bien, en su momento no tenía él la capacidad de poder dirigir a la nación. ¿Quién dirigía a la nación? Su esposa, la reina Jezabel. ¿Sí? ¿Y quién era Acab? Era un hombre pusilánime, un hombre pasivo, un hombre que no tomaba decisiones, un hombre que, perdón que lo diga así, que hacía lo que le decía su mujer. Era alguien que no estaba ejerciendo correctamente su liderazgo. Ahora mire, ejemplos como esos encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Y algo que tenemos que entender a la luz de la palabra es el hecho de que en esas diferencias que Dios ha creado en cada uno de nosotros, ¿sí?, como personas individuales, Dios las puso. ¿Por qué? Porque esas habilidades, ¿verdad?, es lo que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Sé que hoy en día hay tantas cosas en las cuales, ¿verdad?, no hemos podido alcanzar a aterrizar o alcanzar a poder comprender del todo cómo debería de funcionar dentro de la sociedad. Pero nosotros, a la luz de la palabra, sí tenemos que tenerlo perfectamente claro. ¿Sí? Dios nos diseñó de esa forma, Dios nos creó, ¿verdad?, con esas diferencias, con esas habilidades en cada uno de nosotros. Mire, por ejemplo, en el embarazo, ¿sí?, en el embarazo, una mujer experimenta en su cerebro diferentes cambios, escúchelo bien, y se prepara para lidiar con la vida multitarea que se le avecina. ¿Sí? Imagínense nada más, cuando una mujer está embarazada, pues desde ese momento, ¿verdad?, ya tiene que empezar a prepararse. ¿Para qué? Para cuando llegue ese nuevo ser. ¿Sí? Para cuando llegue ese nuevo ser. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a tener que experimentar una situación de multitareas. ¿Sí? ¿Por qué cree que el hombre dice, no, yo mejor me voy a trabajar? Porque cuidar a un bebé, hermano, no es cosa fácil. Se necesita algo que específicamente Dios ha puesto en el corazón y en el cerebro de una mujer. Y eso es lo que las hace diferentes. Una mujer tiene ese sentido maternal. Es más, una mujer desde el momento en que sabe que está embarazada, comienza a amar a ese pequeño ser, aunque todavía no haya nacido, ¿cierto o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios así la creó, Dios así la diseñó. ¿Sí? Fíjese, a través de las feromonas, la madre es capaz de apegarse a su niño de una manera especial, incluso antes de que nazca. No necesita esperar a verlo para amarlo, pues ya lo ama desde el momento en que sabe que ha concebido. Y esos cambios cerebrales, escúchelo bien, por lo general producen que la mujer sea más paciente con las rabietas de un niño. Por eso es que los hombres somos más impacientes, ¿verdad? Pero una mujer es más paciente con las rabietas de los niños, ¿verdad? Incluso hasta el punto, ¿sabe qué? Y esto, hermanas, ¿verdad? Es obviamente algo que la palabra de Dios dice. Si usted no tiene cuidado, usted puede inclinarse y consentir demasiado a su hijo. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice Proverbios, dice que el hijo consentido, ¿sí?, el hijo consentido es ¿qué? Vergüenza de su madre. ¿Sí? El hijo consentido es vergüenza de su madre. O sea, ¿de quién es la culpa de que el niño haga sus rabietas o se porte mal? Perdonen, pero así es. ¿Sí? Porque mire, algo que yo he
aprendido a través de la experiencia es que aunque los padres damos dirección y explicamos cómo deben de hacerse las cosas, las madres son las que juegan el papel más importante porque son las que educan, son las que enseñan, ¿sí? Son las que instruyen, las que enseñan buenos hábitos, buenos modales, les inculcan principios, ¿sí? Es trabajo de una mujer. Los padres, ¿verdad? Vuelvo a repetir, damos dirección, ¿sí? Ponemos reglas, pero a final de cuentas las mamás, las mujeres, son las que tienen esa capacidad para poder educar a sus hijos, ¿sí? Así que el día de mañana, ¿verdad? Cuando le digan qué bien portado es su niño, ¿verdad? Ahí dése una palmadita acá en la espalda y diga, ah, sí, gracias a mí. ¿Sí? Escúchelo bien, hermana. ¿Por qué? Porque usted es la que determina y define eso en la vida de sus hijos, ¿sí? Y si de repente el niño, ¿verdad?, es mal portado, pues también se da una palmadita en la espalda. Es gracias a usted, ¿sí? Porque al final de cuentas es el papel que nos tocó jugar. Ahora mire, a través de esto demostramos diferentes aspectos del amor de Dios. Una mujer llena de una manera particular la necesidad del niño de sentirse amado, y el hombre lo preparamos para enfrentarse con un mundo caído, ¿verdad? Porque es lo que hacemos los hombres, ¿sí? Los hombres tratamos de preparar a nuestros hijos, ¿para qué? Pues para que se enfrenten ante la vida. Le digo que a nosotros, ¿verdad?, a mi hermano y a mí, pues tendríamos, no sé, tal vez yo tendría escasos 12 años, mi hermano tendría 10, y ayudábamos a mi papá en el taller. Y mi papá, cuando nos daba el dinero, ¿sabe qué nos decía? Dice, se lo dan a su mamá. Y le digo, pero pues si ya no lo ganamos nosotros, se lo dan a su mamá. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Nos estaba preparando para un mundo caído, ¿verdad? Por eso es que cuando trabajamos los hombres, el dinero no es nuestro, es de nuestra mujer, es de nuestra esposa, ¿sí? Ya nos estaban preparando para eso, ¿verdad? Para que cuando tú ganaras, por aquí recibes la quincena y por aquí la estás pasando, ¿verdad? Porque al final de cuentas, así es como dice la palabra de Dios. Si usted ha leído Génesis en el capítulo 3, después de que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, hay una maldición. Escúchelo bien, hay una maldición. La mujer iba a tener que parir a los hijos ¿con qué? Con dolor. Por eso, hermanas, cuando ustedes van a dar a luz, pues les tiene que doler. Pero eso es consecuencia de la desobediencia de la primera mujer. Y los hombres, ¿qué se nos dijo? Que con el sudor de nuestra frente, ¿sí?, con el sudor de nuestra frente tendríamos que ganar el dinero. Por eso es que si hasta el día de hoy seguimos trabajando es por culpa de Adán, porque así fueron las cosas, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, y ya para aterrizar esto, ¿sí?, tenemos que entender cómo funcionamos el uno como el otro. Ahora mire, vayamos a la segunda carta a los Corintios, porque quiero mencionar algo aquí importante. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. A ver, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 5, versículos 18 y 19. Mire, aquí hay algo bien importante que mencionar. Vivimos en un mundo caído, y con esto quiero concluir. Vivimos en un mundo caído, un mundo en el cual, ¿verdad?, la gente en definitiva se ha olvidado totalmente de Dios. Porque hoy en día el mundo en el que vivimos es un mundo que se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de sus principios, se ha olvidado de sus mandamientos, se ha olvidado de lo que Dios ha dicho. Pero usted y yo tenemos un deber. Escúchelo bien, vamos a leerlo aquí en la NTV, dice. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, ¿sí? Por medio de Cristo. Porque a final de cuentas, ¿verdad?, todo esto gira en torno a Cristo, ¿sí? Y miren, hermanas, porque estamos hablando acerca de lo que es ser mujer. ¿Quiere que le diga yo a usted quién fue el primer hombre que empezó a defender a una mujer? ¿Quién cree usted que fue el primer hombre que empezó a defender a una mujer? Jesús. Jesús fue, ¿sí?
O sea, analicémoslo a la luz de la palabra de Dios. Y fue Jesús el primer hombre que defendió a una mujer. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer la encontraron en el acto del adulterio, la trajeron ante Jesús y todos los hombres que estaban ahí, ¿qué querían hacerle? Querían apedrearla. Porque eso era lo que decía la ley, ¿verdad? Que si la mujer y el hombre eran sorprendidos en el acto del adulterio, fueran traídos delante de los ancianos de la ciudad y murieran los dos apedreados. Por eso le digo que el machismo ya estaba desde aquellos tiempos. ¿Por qué solamente trajeron a la mujer y no al hombre? Hay que hacernos esas preguntas, hay que hacer ese análisis. Hay que decir, bueno, si es cierto, ¿por qué solo trajeron a la mujer y al hombre no lo trajeron? Porque el machismo, hermanos, ha estado desde principios de la humanidad. Ahora mire, en el momento que traen a esa mujer a los pies de Jesús, ¿qué fue lo que hizo el Señor? La defendió. Sí, lo cuestionaron porque digo, maestro, la ley dice, ¿verdad?, que en cuanto encontráramos a una mujer en el acto del adulterio, ella muriera a pedradas. ¿Tú qué dices? Lo estaban probando, lo estaban calando. Y entonces el Señor, ¿verdad?, tranquilamente, ¿verdad?, dice que le estaba escribiendo sobre la tierra. Y en ese momento levanta el rostro y le dice, ok, perfecto, me parece muy bien. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿A qué apeló el Señor? Pues a la conciencia de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí ellos mismos se analizaran y pensaran y recapacitaran, ¿verdad? Si verdaderamente ellos decían, no, pues yo sí estoy exento de todo pecado, yo sí puedo hacerlo. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Apeló a su conciencia. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que poco a poco se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven. Hasta el momento en que Jesús se quedó solamente con la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? Y la mujer respondió, ninguno, Señor, todos se fueron. Dice, perfecto, dice, ni yo te condeno, pero escúchelo bien lo que le dijo, vete y ¿qué? Y no peques más. O sea, ya te defendí, ya la libraste, ya no sigas cometiendo lo mismo. ¿Y a qué voy con esto? Porque mire, dice claramente, dice, esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta el mismo por medio de Cristo. Dice, y Dios, escúchelo bien, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar ¿a quién? A la gente con Él. Por eso, para entender perfectamente bien cómo es un hombre y cómo es una mujer, tenemos que volver a Cristo, hermanos. Porque mientras no lo hagamos, vamos a estar actuando de manera equívoca. Sí, de manera equivocada. Y no importa que ya seamos cristianos, nosotros los cristianos somos los que más necesitamos ir a la palabra de Dios para ejercer correctamente, ¿sí?, nuestra posición, pero a la luz de Dios, a la luz de su palabra. ¿Sí? Dios no nos llamó a ser machistas. Dios nos llamó a comportarnos varonilmente como verdaderos hombres. Dios no las llamó a ser feministas. Dios las llamó a ser mujeres sabias que saben edificar su casa. Sí. Mire lo que dice el siguiente verso, verso 19, por favor. Dice, pues Dios estaba en Cristo, escúchelo bien, reconciliando al mundo consigo mismo, dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que en Dios podemos encontrar claramente nuestra identidad como hombres y mujeres. Pero ¿por qué a veces no la tenemos clara? Porque sencillamente no hemos ido a la fuente. No hemos ido verdaderamente, ¿verdad?, a aquel que sabe cómo funcionan las cosas. Por eso, mire, Adán en un principio recibió las instrucciones de cuidar y cultivar el huerto antes de que Dios creara a la mujer. O sea, ya desde un principio Dios ya le había dado al hombre las instrucciones. Pero sin embargo, fíjese bien cómo es Dios de sabio. Para que él pudiera llevar a cabo esta tarea asignada por él, fue necesario unir a dos personas con una multiplicidad de características típicas de su diseño. A Adán se le otorgó el rol de ser cabeza y líder, mientras que a la mujer, a Eva,
lo complementaba desarrollando la creación como fue ordenado por Dios. Por eso es que hay por ahí un chiste que dice, ¿verdad? Que cuando Dios creó al hombre, dice que mandó a llamar a los ángeles, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo ven? ¿Qué tal me quedó? Le dijeron, Señor, pues creo que te puedes esforzar más. Y entonces Dios hizo a la mujer. ¿Sí? O sea, que le quedó mucho mejor. ¿Sí? Entonces a lo que voy es con esto, hermanos, y con esto concluyo este mensaje, ¿verdad? Ser mujer es llegar a ser lo que la misma palabra de Dios dice. Proverbios 31 y dice en el verso número 10, dice lo siguiente, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí. ¿Quién la hallará? Dice ahí en la NTV, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Fíjese bien. Dice, es más preciosa que los rubíes. Sí. Es más preciosa que los rubíes. Sí. Por eso es que Dios les ha llamado a eso, mis queridas hermanas. Lea usted los siguientes versos y se dará cuenta de qué cosas es capaz la mujer. Y no habla ahí de una mujer que se ha empoderado, ¿verdad? No, habla de una mujer que sabe jugar su papel correctamente. Y dice que a consecuencia de lo que ella es, fíjese bien, a consecuencia de lo que ella es, la gente de la ciudad habla bien de su esposo. Sí, habla bien de su esposo. Ahí en Proverbios usted puede encontrar que dice que la mujer sabia es corona de ¿quién? De su marido. Sí. Quiere decir que cuando usted encuentra el lugar correcto a los ojos de Dios como mujer, usted, mire, gracias a usted, la gente va a hablar bien de su esposo. Sí. Yo siempre he pensado que mi esposa me ha hecho mejor persona. Sí, me ha hecho mejor persona. Sí. Y es cierto, ¿verdad? Porque en una reunión de varones lo dije. Sí. Los hombres somos medios brutos. Sí. O bueno, somos como diamantes, pero en bruto. Sí. Sí. O a veces más brutos que diamantes, pero bueno. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque los hombres somos así como que estamos más plagados de instintos básicos. Sí. Los hombres somos felices comiendo, ¿sí o no, hermanos? Somos felices comiendo, ¿verdad? Pónganos comida y somos felices. Los hombres somos felices teniendo sexo, ¿sí o no, hermanos? ¿O no? A ver, hermanos, no lo escucho. ¿Somos felices o no teniendo sexo? Sí lo somos. Sí, sí lo somos. ¿Por qué? Porque respondemos a instintos básicos. Sí. Pero las mujeres son totalmente diferentes. A veces una mujer para que sea feliz tiene que estar limpia la casa. Sí, yo nunca nunca he alcanzado a entender eso, ¿verdad? Pero para que una mujer sea feliz tiene que estar limpia la casa. Para que una mujer esté feliz tiene que estar llena la alacena. ¿Sí? Para que una mujer sea feliz los niños tienen que estar ya dormidos. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, y le estoy diciendo, o sea, claramente cómo funcionan las cosas, cómo funciona este mundo. ¿Sí? Y por eso tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos fijamos expectativas, ¿sí?, que no son. Expectativas equivocadas. ¿Sí? Pero cuando tenemos bien claro cómo funcionan las cosas, podemos entonces, ¿verdad?, ser mejores. Ser mejores nosotros como individuos y ser mejores para Cristo y ser mejores para la sociedad. Mire, leo unos versículos. Es que ahí en Proverbios hay algo que me gustó mucho. 31, ¿verdad? Les dije. Proverbios 31. Y vamos a leer los últimos versos de ese capítulo. ¿Sí? Me gusta lo que dice la palabra de Dios. Fíjese cómo. Y lo tengo aquí en la NTV. Dice. Pero se lo quiero leer en otra versión. A ver, déjame ver. Aquí creo que es esta. Ajá, fíjese bien, dice. Esta es palabra de Dios para todos. Dice:
hay muchas mujeres buenas. O sea, fíjese cómo concluye Salomón, ¿verdad? Cuando escribió este capítulo de Proverbios. Dice, hay muchas mujeres buenas. Dice, pero tú eres la mejor de todas. ¿Cuántas quisieran escuchar eso, hermanas? ¿Sí? O sea que hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Dice, la gracia y la belleza, ¿qué son? Engañosas. ¿Sí? Dice ahí, nos ponen el 31:30, por favor. Dice, ¿el encanto qué es? ¿Y la belleza qué, hermanas? Ya ve. ¿Sí? Nunca se compare con otra mujer, hermana. Usted es hermosa, así como es. ¿Sí? Nunca se compare con otra. ¿Sí? Porque usted es única, es especial. Dios la creó así. Alta, bajita, güera, morena, lacia, china, como sea. Dios la creó así, hermosa. ¿Sí? Nunca se compare con nadie. Porque tarde que temprano, escúchelo bien, tanto el encanto como la belleza se acaban. ¿Sí? Se acaban. ¿Sí? Por eso nunca se compare. Si un hombre le dice que es hermosa, es porque ese hombre está viendo eso especial que Dios puso en usted. ¿Sí? Así la diseñó Dios, así la creó. Y dice, por lo tanto, dice, pero la mujer que teme al Señor, esa será ¿qué? Altamente alabada. ¿Quiere ser más hermosa todavía? ¿Sí? Ahí está la respuesta. Tema al Señor. ¿Sí? Tema al Señor. Y mire cómo concluye. Verso 31, por favor. Dice, recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. ¿Sí? Dice esta versión que traigo aquí, dice que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. ¿Sí? Yo el otro día le decía a mi esposa, y no recuerdo por qué lo estábamos comentando, pero veíamos en Evelyn, ¿verdad? Pues muchas capacidades, ¿verdad? Bueno, ¿qué no diría yo, verdad? Que soy su papá, pero considero que es una buena hija, ¿sí? Y veíamos en ella muchas capacidades, ¿verdad? Y decía mi esposa, dice, yo no sé de dónde salió esta hija. Y le digo, pues ¿cómo de dónde? De tu vientre, ¿sí? De ahí salió. Dice, es que, mira, es esto y es aquello y es así. Y le digo, bueno, mira, te voy a decir algo. A lo mejor yo he hecho la parte que me toca. Le digo, pero la gran mayoría de lo que es ella te lo debe a ti. ¿Sí? O sea, tú has hecho más que yo. ¿Sí? Yo he hecho una parte, le digo, pero tú has hecho más que yo. Le digo, y el día de mañana, le digo, si así Dios lo quiere, aclaro, ¿verdad? Si así Dios lo quiere y se case, ¿verdad? Que toda la gratitud sea para ti. Le digo, porque aquel que se case con ella se va a llevar una buena mujer gracias a ti. Le dijo, yo repito, he hecho hasta ahorita mi parte, lo que me toca. Le digo, pero tú has hecho la gran mayoría. Así que hermanas, ustedes que tienen hijos, ¿verdad? Las que tienen hijos pequeños, las que tienen hijos ya jóvenes, ¿verdad? Y mientras siguen en sus hogares, tienen la oportunidad de seguir, ¿verdad? De seguir impactando, de seguir transformando, de seguir, pues no creando, ¿verdad? Pero sí a la vez creando buenos hombres y buenas mujeres para que el día de mañana dejemos una buena generación para este mundo. Que nuestros hijos ahí en ese aspecto sí puedan ser mejores que nosotros. ¿Sí? Mejores que nosotros. ¿Sí? Mejores hijos, mejores padres. ¿Sí? Mejores en todo. ¿Sí? No como este mundo hoy lo visualiza, ¿verdad? Que dicen, ay, si yo padecí, que mi hijo no padezca, ¿verdad? Que mi hijo no sufra, que mi hijo tenga todo lo que necesite. No, seamos sabios. Porque si a veces a un hijo le damos todo, no va a saber valorar, no va a saber apreciar. A veces es bueno que también padezcan un poquito. ¿Para qué? Para que se den cuenta cómo funciona este mundo. Porque mire, por eso es que la gente que de repente roba, ¿sí? La gente que de repente roba, la gente que de repente asesina, la gente que de repente abusa de los demás, ¿sabe por qué lo hace? Porque creen que se merecen ellos todo. Y eso empezó desde su hogar.
porque no les enseñaron que a veces es necesario también padecer, ¿sí? Sufrir. ¿Sí? Eso es necesario en nuestras vidas. Porque si todo funcionara bien, hermanos, no, imagínense. Esto se vuelve una anarquía, ¿sí? Y no estaríamos sujetos a nadie. Entonces, tenemos una gran labor. Así que, hermanas, bueno, no las felicito, ¿verdad? Porque no quieren que las feliciten en su día, ¿sí? Pero lo que sí les puedo decir es, sea una mujer conforme al corazón de Dios. Sea una mujer de acuerdo a lo que Dios dice. Busque ser una mujer virtuosa, una mujer que en su momento por sus acciones sea alabada y digan, esta mujer es una mujer que verdaderamente teme a Dios. Es una mujer que verdaderamente busca agradar a Dios. Es una mujer por la cual, por sus acciones, ¿verdad? Su esposo es alabado, sus hijos la llaman bienaventurada. Así que procure ser una mujer a los pies de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Tal vez usted dirá, ay, pastor, qué raro mensaje. No, sencillamente yo solo quiero decirle, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Cuando pensó en usted, primero pensó en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué le digo eso? Porque recuerde, Dios vio al hombre solo y dijo, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una ayuda. ¿Sí? Así que Dios, antes de pensar en usted, pensó en nosotros y por eso la creó. La hizo así de especial. ¿Sí? Así como ustedes. Amén. Dios les bendiga. Le dejo lugar a mi esposa.